Bienvenida familia nocturna a esta fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. El día de hoy vamos a tener un episodio muy especial, porque hoy convergen en este episodio los ángeles y los demonios. Historias de la luz y de la oscuridad. Historias que hablan acerca de la bondad humana y de lo más oscuro que pueden llegar a ser las personas. Así es que, si logras sobrevivir esta fogata, ya sabes la regla. Avísame en los comentarios si es la primera vez que estás aquí y no te has suscrito al canal. En el momento que escuches una historia que te guste o que te quite el sueño, entonces suscríbete. Y una vez dicho esto, comencemos con esta fogata de historias. Si me permites, voy a contarte la historia de la voz del diablo. Arturo me envió una de las historias más intrigantes que me han llegado a este canal. Él había tenido una prohibición en su casa, y esto estamos hablando de hace unos 5 años. Le habían dicho que, por favor, no escuchara ningún tipo de contenido en internet o en video o en DVD que fuera como del tipo terror, paranormal, demoníaco, cosas oscuras. Él creía que simplemente esto era porque sus papás eran un poco recatados y que ellos vivían a la antigua. Lo que no sabía es que había un detalle que no le habían comentado, que tenía que ver con su mamá y esas temáticas. Como él desconocía este detalle que más adelante te lo voy a hacer saber, él simplemente empezó a buscar en internet cuál es el contenido más oscuro, porque una vez puesto una regla para un adolescente, oh no, a veces parece que les acabas de decir que es exactamente lo que quieres que hagan, y él se empeñó en la tarea. Total que descubrió, por esto de allá de 2017, 2019, en este rango de tiempo, que se había vuelto muy famoso un supuesto audio del diablo. No sé qué es, lo busqué en internet, yo no me topé nada, pero él dice aquí, en mi círculo social, hablaban mucho de eso y que era una grabación que prácticamente escuchabas al diablo hablar. No sé si era una creepypasta o no. El punto es que sí lo conseguí. Un amigo me lo mandó. Lo descargué en la computadora y entonces, estando ahí en mi cuarto, le puse play. En mi cuarto yo duermo con una gata. Mi gata es una gata totalmente negra, pero en la parte de arriba tiene una bolita así blanca de cabello, una matita de cabello redondita. Por eso yo le puse de nombre Caspita, porque parece que toda esa zona está llena como de caspa. Y entonces, Caspita normalmente está en mi cuarto. Y esa noche la llevé conmigo porque aunque me cuesta aceptarlo, tenía un poquito de miedo de lo que iba a escuchar. Le bajé lo más que pude el volumen. Sabía que mamá y papá ya estaban dormidos. Así es que le puse play y sonaba tan bajito que no terminaba de escuchar nada. Se escuchaban un poco como de ruidos que parecían más bien electrónicos. Le subí un poquito más y sí sonaba como una voz al fondo de alguien que estaba hablando, pero yo no terminaba de entender. Dice, pero ahí ocurrió una de las situaciones que más repelús me han dado, que más miedo me han causado, y es que jamás había visto a Caspita que hiciera lo que hizo. Se puso en arco, se erizó y empezó a arañar la pantalla de mi laptop. Pero estaba como loca, estaba fúrica, al punto en el que yo intenté agarrarla porque ella siempre conmigo es como cariñosa y se tranquiliza. Donde me acerqué me saltó un zarpazo. Estaba empecinada contra la computadora y se empezó a mover en la arriba de ella tan rápido que la compu salió volando, cayó en el piso y la quebró. La mugre esa solo funcionaba con conexión de luz, así es que se apagó al instante. Después de que se apagó, la gata estaba tranquila como si no hubiera pasado nada. Eso a mí me dio miedo, nunca se había comportado así. Y después de esos 5 años, jamás lo he vuelto a hacer. Por eso sé que lo que ahí pasó fue extraño. Y yo me fui a dormir. Estaba un poco intranquilo, pasaron como unos 5 o 10 minutos, me tapé, apagué las luces y dije, bueno, ya, no pude escucharlo y ahora me quedé sin computadora, a ver de qué manera le echo la culpa al gato sin que me lo corran de la casa. Y donde estoy pensando esto y a punto de conciliar el sueño, mi mamá tira un grito, pero es un grito horrible, se me heló la sangre, se me paró el corazón porque creí que le habían hecho algo a mi mamá, así es que me paré con mucho miedo, abrí la puerta y salí corriendo de la habitación, pero sin pensar nada, porque si alguien se hubiera metido a la casa, eso que hice fue una estupidez. Pero no pensé, solo corrí. Y donde llego a la habitación, mi mamá está llorando de forma desconsolada
Mi papá la está abrazando y le dice, tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate. Y ella no, es como si hubiera perdido la cabeza. Está llore y llore y llore, intenta decir cosas, se le quedan atoradas. Me quiero acercar con ella, pero ella parece que ni siquiera me ve ni me percibe. Está mal. Al grado que mi papá toma un teléfono y empieza a llamar a servicios de emergencia. 40 minutos después está una ambulancia en la casa, está haciéndole unas revisiones y después de un ratito le dan unos tranquilizantes y ella se pone ya un poquito mejor y se queda a dormir felizmente en la casa y le dicen que si vuelve a tener cualquier otro arranque o ataque, que si no la puede controlar, les llame, pero que de preferencia se la lleve tranquila a los servicios de emergencia de la parte del psiquiátrico. Entonces yo estaba mal, estaba como helado. ¿Qué hice? O sea, ¿qué provoqué? Yo hice esto, mi mamá, pero pues no, pues ni siquiera escuché qué era. Y estuve así con esa incógnita por más de una semana. Cuando mi mamá ya regresó a estar bien, hubo como una comida en la casa en la que querían hablar conmigo. Y me dijeron, Arturo, tenemos una cuestión que necesitamos platicar. Yo no sabía qué había pasado, no sabía si tenía relación con lo de ese día o era otra cosa. Yo creía que mis papás me iban a hablar acerca de que se iban a separar y me sentí con miedo. Y me dicen, ¿estamos seguros que te trajiste algo malo a la casa? Y perdón que te lo digamos así, no tenemos pruebas, pero estamos seguros por lo que vivió tu mamá ese día. Y entonces yo sentí como en un momento que me puse a la defensiva y les dije, pero yo no hice nada, ¿por qué me están diciendo a mí? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Y al mismo tiempo una parte de mí se sentía culpable. Ellos ya me habían dicho que no trajera nada de esas cosas a la casa. Me puse a escuchar ese audio, aunque no lo escuché, pero también me confundía, pues eso que tuvo que ver. Y ya les dije, es que, o sea, me puse a escuchar un audio, pero ni lo escuché y fue la computadora que rompió caspita. Se apagó, o sea, no lo puse nada. ¿De qué era el audio? Pues es el audio que andan diciendo por ahí de la voz del diablo. Mira, Arturo, necesitamos decirte algo. La familia de tu mamá vivió unas situaciones muy duras cuando ella era niña. Cosas que tienen que ver con el de abajo. Tu mamá desde entonces es muy sensible a esos temas y por eso ha buscado como el resguardo con personas que son como muy sensibles a esas cosas para que la protejan y para que la ayuden a desarrollar algo y lo maneje. No lo ha logrado manejar. Y entonces mi papá volteó con mi mamá y le dice, Claudia, cuéntale qué pasó. Y entonces la mamá de Arturo voltea con el esposo y le dice, no, está muy niño para que escuche estas cosas. Es que necesita saber, porque si no, nunca va a entender que este tipo de cosas, qué es lo que puede provocarte. Esto fue lo que le pasó a la mamá de Arturo esa noche. La señora Claudia se fue a dormir. Una noche como cualquier otra. Ella tiene siempre un sueño plácido, duerme muy, muy bien, descansa a gusto y siempre el sueño es muy reparador. Cuando está en la cama, de repente algo sucede. Siente dentro de su sueño, en el cual ella ni siquiera estaba consciente porque estaba profundamente dormida, es como si de repente tomara conciencia y siente que hay algo que no debería de estar ahí, que acaba de entrar como en una zona cercana y es absolutamente maligno. ¿Qué es una persona, un animal, una cosa? Está dormida y sabe que está dormida, pero es una sensación de estar siendo como a punto de ser atacada. Entonces la señora Claudia en el sueño pregunta, ¿qué eres o quién eres y qué haces aquí? Y entonces, en la vida real, ella abre los ojos y ve unas manos que la toman de los pies y la estiran de la cama. Y aquí viene una situación muy extraña, porque parece que lo que esas manos agarraron no era el cuerpo físico, porque ella vio cómo fue arrastrada de la cama, pero al mismo tiempo al voltear vio su cuerpo sobre la cama y de repente de un segundo a otro fue como si viajara miles de kilómetros porque vio pasar como lugares a alta velocidad y estaba en una casa. Estaba en una casa sumamente tétrica, una casa de ese tipo de casas que si vas pasando cerca no te quieres ni acercar y no importa ni siquiera si es mediodía.
Algo tiene la vibra, algo tiene ese lugar, tiene su propia presencia que, que te rechaza, que sabes que si estás ahí vas a estar en peligro. No sabes la historia, inclusive puede ser bonita, pero algo tiene que te está diciendo que no te acerques por tu propia seguridad. Ella no tuvo esa oportunidad porque algo la llevó directamente hacia el interior de la casa y la llevó a la peor de las habitaciones. La habitación de la que estaba era una habitación de un piso de madera, las paredes eran de color gris y de repente de las paredes empezó como a chorrear un poco de sangre, un líquido espeso, oscuro, y cuando ella empezó a oler un olor a hierro asqueroso, como si fuera algo ya podrido, pero lo reconocía, y el piso se empezó a llenar de este líquido, y del piso empezaron a flotar cuerpos, muchos, cuerpos de niños, de niñas, de personas mayores, cuerpos de personas que ella conocía que siguen vivos y estaban ahí. Pero esto no era una pesadilla. Había una voz que le estaba repitiendo una y otra vez: vine por ti, tu familia es mía y tú también lo vas a hacer. Y mientras ella estaba en la habitación intentando rezar, pero todo se le trababa en la boca y todo se le borraba de la cabeza, mientras estaban en su casa, su esposo intentándola levantar, porque ella estaba hablando en un idioma que no conoce. ¿Qué idioma era? ¿Quién sabe? Pero estaba reclinada en la cama, sentada, con los ojos abiertos así como platos, y estaba hablando de manera fluida en un idioma que nunca antes había escuchado ese señor. Después de casi 20 minutos, algo sucedió en la pesadilla de Claudia, que ella siente que se hunde en esa brea asquerosa, pero algo pasa también en el mundo real que permite que regrese, y es cuando ella despierta y está gritando y pierde por completo el control. Para ella, su interpretación, a un paso de ser poseída. Y con esto, familia nocturna, comenzamos esta fogata de historias. ¿Crees que hay entidades oscuras a las que les interese llevarse a los niños? Silvia recuerda perfectamente el momento más traumático que ha vivido en su vida, y fue hace alrededor de 10 años. Silvia estaba pasando un momento muy difícil. Acababa de separarse. Su esposo era un tipo con el que, digamos, se juntó y había una promesa de llevar las cosas adelante, pero con el tiempo él empezó a cambiar mucho. Se empezó a transformar en una persona violenta, en una persona muy cerrada, y después cayó en ciertos vicios que ella ya no pudo soportar. Cuando tuvo a su niña, a Norma, no podía permitir que tuviera ese tipo de ejemplos, aparte que sentía que la ponía en riesgo. Él cuando tomaba a veces perdía el control y podía tomar decisiones muy tontas. Así es que una noche, ya porque fue la única opción que ella vio, al no tener como buenos recursos, había ahorrado un poco durante cerca de 8 meses y teniendo cierto guardadito, se fue a vivir a un departamento, por ponerle un nombre, porque apenas era un cuartucho que tenía un techo de lámina. Y ahí, en ese cuartucho, hicieron su vida un par de años Silvia y Norma. Es en esta etapa, en esta época, en la que ella está intentando sacar su vida adelante y la vida de su niña, y que no tienen quien las apoye, y que está viviendo esta cuestión del divorcio, y bueno, todas estas peripecias, cuando les ocurrió lo más terrible, que espero que haya sido lo que hayan vivido las dos como lo más fuerte. Se van a dormir una noche. No te puedo decir que es una noche plácida, porque en ese lugar en el que viven siempre se está en cierto nivel de riesgo. En ese lugar ocurrían muchas cosas que podían hacer que tu vida pendiera de un hilo de un momento para otro. Así es que, digamos que ella dormía tensa y estresada, alerta, esperando que no pasara nada ahí, pero siempre atenta por si había que reaccionar, salir corriendo o algo de ese tipo. El punto es que estando alerta en esa noche, estresada como ya se estaba volviendo costumbre, de repente comenzó a escuchar pasos. Y su niña le empezó a decir: mamá, mamá, es el señor malo, viene otra vez, se quiere meter, es el que te dije. Y Silvia no recordaba nunca esa plática. Se le acerca Norma y se le pega la carita y dice: mamá, mamá, va a tocar la puerta. Y empieza a sonar la puerta donde golpean. Silvia está pensando como: ¿por qué estoy reaccionando tan lento? Me siento como muy cansada. Y es ahí cuando intenta levantarse y se da cuenta que no tiene control de su cuerpo.
está en lo que tú y yo conocemos como parálisis del sueño. Su mano apenas puede mover las puntas de los dedos y no puede prácticamente ni mover los labios. Intenta hablar y eso hace que salgan ciertos sonidos de su garganta. Normita se le pega y le empieza a decir, mamá, mamá, ayúdame por favor, no dejes que el señor malo me lleve. Y Norma se le prende la alarma interiormente. Ella me está hablando ya de eso, o sea, ya ha venido varias veces. Yo no me he dado cuenta. ¿Cómo que viejo malo que es? Y mientras la cabeza está acelerada, su cuerpo no se mueve nada, no responde. Y es donde empieza el pánico. La sensación de ahogo, le falta el aire, es un miedo terrible. La niña tiene un miedo tremendo. Y entonces viene lo peor. Una sombra dentro de la habitación, la sombra de una persona. Ella nunca había escuchado de la parálisis del sueño. Y puede ser que en su momento ya lo haya interpretado como algo paranormal. Tú escuchando esta historia lo puedes cuestionar. Pero aquí hay un tema que hace que todo esto sea más macabro. La niña cuando voltea y se le queda viendo la sombra, tira un grito y dice, mamá, ya entró, y voltea y la abraza. Parece que la niña también vio esa sombra. Silvia no se puede mover. Está ahí con el corazón que le late a 1000 por hora, con una necesidad de gritos en su mente y en su corazón, pidiendo por favor piedad por ella y por su niña, que no les haga nada. Y entonces, en su oído, escucha una voz macabra que le dice, ¿y qué me ofreces? Silvia se queda congelada. No quiere responder. Y a partir de ahí, solo empieza a hablar mentalmente, diciendo, por favor, Dios, por favor, Dios, porque no le salían más palabras en la mente. La niña la está abrazando con todas sus fuerzas y ella en algún momento escucha un latido de un corazón que está aceleradísimo. Cuando lo escucha, piensa que es su niña y eso hace que se le parte el corazón de ella. Su niña está sufriendo y está teniendo un miedo terrible y ella no puede hacer nada. Así es que de alguna manera se concentra en el corazón, en el latido de ella y eso le da valor, la tranquiliza y la pone más fuerte. Y de un segundo para otro se puede mover. Y frente a sus ojos solo ve cómo esa sombra se empieza a mover así y sale disparada por una ventana. Te quisiera decir que eso provocó que Silvia se llevara a Normita de ahí, pero es que hay realidades muy crudas. No había manera de sacarla de ese lugar. Era lo único que se podía costear. 1 año y medio más, viviendo eso casi cada 2 semanas. A veces rasguños de gatos en el techo. Gatos que no eran parte de la comunidad y que solo aparecían justo cuando esa sombra entraba en la habitación. Y cada vez que esa cosa entraba, Silvia se quedaba paralizada. No había forma de moverse. Era como si ya desde antes la preparara y no quisiera que ella pudiera tener control de nada en su encuentro. ¿Cómo enfrentarías algo así si te ocurriera a ti? Si te gustan las historias de fantasmas, quédate a escuchar esta historia. Teresa me manda esta historia y me dice, narrador, durante muchos años yo he sido enfermera y asistente en un asilo de ancianos. Lo que te voy a contar fue mi primer encuentro con el tema de lo paranormal y hace que al día de hoy crea totalmente en que existen los espíritus y los fantasmas. Esto que te voy a decir, a mí en su momento me dejó traumatizada al punto que tuve que pedir vacaciones, darme de baja del trabajo y regresar 3 meses después. Me paró mi vida por completo. Yo tenía ya trabajando cierto tiempo en asilos. En ese asilo en el que me pasaron las cosas, que es en el que actualmente trabajo, acababa de llegar y tenía apenas como mes y medio. Ya había estado en todas partes y la realidad es que, aunque en todos había historias de aparecidos, yo nunca había visto nada. Y para mí nada más era folclore, novatada, y era la forma de asustar a todos los nuevos. En este asilo que te digo, teníamos en esa temporada un pequeño problema. Éramos muy pocos los encargados y estaba a reventar el lugar. Eso hacía que tuviéramos como un tipo de dinámica que era poco usual, porque sí nos preocupábamos mucho por las personas que ahí vivían, pero a nosotros nos sobrecargaba de trabajo. Te doy un ejemplo. Si les teníamos que dar de cenar, entre la preparada y la servida, Dios santo, era una cantidad de tiempo que no te puedes imaginar. Así es que había personas que forzosamente les teníamos que dar de cenar, a veces a las 5 de la tarde. No es hora de cenar, yo lo sé.
7 de la tarde es buena hora, pero es que servir 86 platos no es cualquier cosa, recoger 86 platos no es cualquier cosa, trasladar 86 personas no es cualquier cosa, y muchos de ellos ya necesitan cuidados muy similares a los de un bebé, limpiarlos, darles de comer con la cuchara, y eso hace que el tiempo por plato a veces sea hasta de 15 minutos, multiplícalo, y es un montón de tiempo. Todo esto te digo no en son de queja, sino es para que entiendas lo que yo estaba viviendo cuando estaba ahí. Teníamos una situación todos los fines de semana. Para el sábado en la tarde y el domingo en la tarde, todos los abuelitos que estaban ahí tenían que estar bien bañados y bien arreglados. Te repito, esto que te digo no es como tratarlos como si ellos no tuvieran voz y voto, es que muchos de ellos ya no estaban en condiciones lúcidas. Realmente era como si te imaginaras una sala de hospital donde tienen muchas personas que están como entubadas y simplemente están ahí, no están conscientes. Muchos abuelitos estaban en condiciones de ese tipo. A mí me encanta mi trabajo y nos preocupábamos siempre por hacer todo bien, pero para dejar a todos bañados y arreglados, teníamos que empezar a trabajar a las 4 de la mañana. A las 4. Teníamos que buscar condiciones buenas porque donde les llegara a dar un aire por los traslados, porque esa hora a veces hacía frío, pues le íbamos a hacer daño. Así es que cuidábamos mucho, tenerlos bien cubiertos, tenerlos cerca del lugar del baño. En ocasiones hacíamos los baños en las recámaras. En fin, fue uno de estos días donde ocurrió lo que te voy a decir que me dejó marcada para siempre. Yo estoy en estos turnos. Estoy muerta de cansancio. Son cerca de las 4:20 de la mañana, está absolutamente oscuro, y salvo por el salón en el que estamos trabajando, bañándolos ahí, porque ese día hacía frío especialmente, estamos bañándolos ahí, pero entonces uno de ellos tiene un hambre y es tanto que nos está pidiendo continuamente de comer, y yo me doy cuenta que tengo que salir de ahí. Aparte tengo que aprovechar la vuelta para traer unos trapitos de toallitas para limpiar, porque ya se me estaban terminando, entonces iba a matar 2 pájaros de un tiro. Iba a ir por una frutita, algo como papilla, al mismo tiempo me traía las toallitas y listo. Mientras voy caminando rumbo a la cocina y al área donde tenemos todos estos útiles, al fondo del pasillo en el que voy caminando, veo a un señor, ya mayor, que va caminando tambaleándose, pero lleva un caminado como muy lento. Y me llama mucho la atención. Y le digo, oiga, ¿cuál es su cuarto? ¿Cuál es su habitación? ¿Dónde está su doctor? No voltea y él sigue caminando tambaleándose. Esto que te digo de caminando tambaleándose para que me entiendas. Ese pasillo no estaba tan iluminado, sí había una luz al fondo. Lo que yo lograba ver bien del señor era la cabeza y los hombros. Y era clarísimo su movimiento tambaleante, porque movía un hombro de un lado ya otro y lo tenía como en diferente nivel. O sea, era obvio que uno de sus pies le fallaba y también era un movimiento torpe. La cabeza totalmente cana y ya en muchas áreas le faltaba el cabello y por la altura, o sea, se me hacía extraño, estaba encorvado, pero era alguien muy alto. Y es entonces cuando estoy intentando pensar, este señor yo no lo he visto, ¿en qué habitación estará? Pues yo conozco a todos. ¿Será algún ingreso nuevo? No, pero me hubieran avisado. ¿Y qué hace caminando a esta hora? Entonces, ya traigo los otros pendientes, estamos aceleradísimos porque si no, no vamos a acabar. Aparte, la otra persona se puede poner más impaciente por lo de la comida. Es que me arranco en la cocina y hablo con una de las cocineras y le digo, por favor, mándale mensaje al celular a Toño, que es un ayudante que tenemos en otra área, y dile a Toño, por favor, que vaya al pasillo tal y que vaya por el señor alto. Iba un señor tambaleando de lado a lado, iba caminando. Me dice, no te preocupes, no le voy a hablar a Toño. ¿Por qué? ¿Por qué no le vas a hablar a Toño? Vas a ir tú. No, no te preocupes, tú ya veas lo que tengas que hacer. Ese señor no le pongas atención. Y me enojé. ¿Cómo que no le ponga atención? O sea, son las 4 de la mañana, hace un frío atroz y el pobre señor iba apenas en su bata caminando ahí, se nos va a morir. ¿Cómo que no le ponga atención? No me digas eso. Y dice, me enojé tanto que le dije, yo no te tenía en ese concepto. ¿Por qué me dices que no le ponga atención? Y la otra nada más voltea los ojos y me dice, eres nueva, ¿verdad? Sí tienes poquito aquí, ¿verdad? Es un fantasma, hija. ¿Cómo que es un fantasma? Es un fantasma. No me digas estupideces, o sea, háblale a Toño. Mira, escucha tú. Toño, le marca por teléfono. Toño, y en eso suena Toño. ¿Qué pasó? Está aquí la chica nueva. Dice que vayas al pasillo tal, el señor alto, el que camina tambaleándose, que vayas por él. Y si, ¿para qué me hablas si ya sabes que es un fantasma?
Dice, me quedé helada. ¿Cómo que es un fantasma? Ese es el fantasma de don Juan. Falleció hace 2 años. Como que no descansa en paz el señor. Ese pasillo, él tenía como algo de insomnio y se levantaba todos los días entre 4 y 5 y se ponía a barrerlo. No cojeaba de un pie. Era el movimiento que él hacía para barrer. Y entonces ella dice, me están jugando, me están tomando el pelo. Hijita, ¿le viste las piernas, sí o no? Y cuando me dijeron eso, estoy intentando recordar y no. O sea, la figura de la persona llegaba hasta la cintura y se nada más aparece de la mitad para arriba. No se ven las piernas. Dice, búscalo todos los días, ponte a ver ese pasillo a las 4 de la mañana y te lo vas a topar. Se sigue apareciendo. Dice, narrador, lo vi clarito. Y sí es cierto, el señor no tenía piernas. No se veía nada. Se veía hacia adelante de él, pero no había piernas ahí. No me había puesto a pensarlo. Ese día entendí que sí, los fantasmas existen. Si te ha pasado algo como lo que le ocurrió a esta chica, escríbemelo aquí en comentarios. Imagínate que tu vida va normal y por las lamentables circunstancias del destino ocurre una tragedia en tu familia, pero eso hace que te des cuenta que hay lazos que trascienden a la vida y la muerte. Y esa es la historia de Blanca, y estoy a punto de contártela. Cuando Blanca tenía 15 años, tuvo una vivencia que fue tan impactante para ella que la ha llevado a creer que tal vez el ser humano tiene capacidades en las que pudiera ser que o se comunica por medio de la mente o existe algún lazo que trasciende la vida. Te voy a contar. Blanca tenía una situación muy dura a nivel familiar. Ella vivía en una familia que se querían mucho. Tenía su hermano menor, su mamá y su papá. Desde 2 años atrás, el papá había desarrollado un problema en los riñones y tenía un muy mal diagnóstico. No respondía ante ningún medicamento, él estaba en la fila para un cambio de riñón y todos saben que a veces no te va a llegar a ser el primero. Él, por las situaciones que tenía, prácticamente ni siquiera era candidato, aunque le habían dado la esperanza de la posibilidad de estar en esa lista. El problema es que después de 2 años, el papá lamentablemente falleció y la familia tuvo que lidiar con la pérdida. Como se querían mucho, como tenían mucha unión, aunque era algo obvio que iba a ocurrir, fue algo que los destrozó. Fue algo que en su momento tuvieron que lidiar con eso y les pesó mucho, muchísimo. Para Blanca, había perdido no solo a su papá, sino a su héroe y a su mejor amigo. Su papá era su confidente. Para su mamá, había pedido su máximo soporte. No solo económico, porque vivían como en estas casas que eran en su tiempo como tradicionales, en los que el papá trabajaba y la mamá se dedicaba a la casa, que más allá de si está bien o mal, era la forma que tenían de vida. La mamá de Blanca había perdido su soporte, su sustento, y aparte, también sentía que el mundo se le venía encima. No supo gestionar bien las cosas al inicio. No estaba acostumbrada a eso, todas esas cosas le tocaban a él. Blanca era bastante más movida que su mamá. El problema con la mamá de Blanca es que cometió muchos errores y en el momento en el que se hizo toda esta procesión, sepelio y el momento de ir al panteón para el entierro, no habló a uno de los hermanos de su esposo. Blanca estaba bastante más consciente de estas cosas y sí tenía una lista de las personas a las que había que hablarle, pero veía a su mamá tan contrariada y la veía tan irritable que ya decidió que como fueran a salir las cosas, así tenían que salir. Y ella seguía debatiéndose aparte en su duelo personal. Así es que, digamos que no hizo hincapié en el tema, pero ella sí tenía muy claro que no habían invitado al tío Alfredo. Nadie le habló, nadie le dijo nada. Y fue muy repentina la muerte porque había un ligero como eh, comentario de parte de los doctores de mejora y 2 días después falleció el papá. Entonces, vuelvo a decir, fue un proceso, pero al mismo tiempo los destrozó y de cierta forma fue repentino. Los familiares no tuvieron tiempo ni de reaccionar ni de nada. Cuando fueron al sepelio y estaban en las capillas, era más que obvio, faltaban un montón de personas. Cuando estaban en el panteón, y estaban justo en ciertos cantos para despedirse de este familiar tan querido,
y Blanca, pues estaba con el corazón roto y llorando, vio algo que la dejó impactada. Vio que se venía acercando el tío Alfredo. Entonces vio que iba caminando, se asustó y después ya pensó, bueno, pues le habló uno de los hermanos y se tranquilizó. Pero no se pudo quedar como con esta duda. Como 4 semanas después, le habló al tío y le dijo, oiga, tío Alfredo, le hablo pues, para pedirle disculpas. En el entierro de papá no le tuvimos la delicadeza de hablarles que nos estaba costando mucho. Y el tío Alfredo, bonachón, les dice, no, hija, no te preocupes, ustedes estaban lidiando con la peor parte, no te preocupes. Y ahí aprovechó Blanca para decirle, tío, dígame por favor, ¿cómo se enteró pues del sepelio de papá, de la muerte de papá? Dice, no, mija, yo me enteré, pues el mero día, la mera hora. Le habló el doctor, no, mija, vino tu papá a hablar conmigo. ¿Cómo, tío? Pues si vive usted a 6 horas de donde vivimos nosotros. Sí, mija, tu papá y yo éramos muy unidos, vino a visitarme. Pero, ¿a qué se refiere con eso, tío? Mi papá estaba aquí, nosotros estábamos con él en la casa. No, mija, cuando tu papá estaba en el hospital de seguro y pues la petateó, yo estaba aquí en mi casa y de repente me tocaron la puerta. Cuando me asomé, estaba tu papá sonriendo, caminando normal. Y abrí la puerta y no había nadie. Y dije, ya se me fue mi hermano. Ya sabía que se había ido. Compré mi boleto, me vine para acá y nada más pregunté en qué panteón estaban. Desde ese día, Blanca tiene claro que hay algo. O hay algo que nos conecta y que hace que, de cierta forma, podamos leernos la mente. O tal vez hay lazos que trascienden esta vida. ¿Y tú, tienes a alguien con quien te quisieras comunicar después de la vida? Si crees en la crueldad de la vida, pero también en el buen corazón de las personas, tienes que escuchar esta historia. Hay un chico que nació por allá de la época de los 60 o 70, una persona de nombre Mario. Mario es el 10º de 10 hermanos. Estamos hablando de un México en el que las familias eran extensas, pero no por ser extensas eran acaudaladas. Al contrario, muchas familias extensas tenían necesidades económicas y al ser tan grande la familia, a veces ya no nada más eran económicas, sino también afectivas. No había el tiempo, no había a veces ya ni siquiera la fuerza y la energía de poder estar ahí y dar las atenciones. A pesar de todo esto, Mario vivió en un hogar en el que había mucho amor, pero había necesidades. Mario era un niño especial en todos los sentidos. Él había nacido con ciertas discapacidades que le impedían tener un aprendizaje rápido como el de los demás. Estaba ralentizado un poco, pero ese poco se acentuaba porque no había las condiciones en el medio para poderlo acelerar. Y la vida es cruel a veces porque hubo un accidente en el cual Mario recibió un golpe muy fuerte y a raíz de eso pierde por completo la vista. Y ahora, con esa capacidad difícil de aprender, pero aparte, sin poder ver, porque él ve sombras, solo ve sombras, él aprende a vivir a su manera. Siempre apoyado y siempre acogido por una familia, siempre con ciertas atenciones y ciertos cariños, pero al final, si al día de hoy poder apoyar ese tipo de necesidades tiene facilidades, en ese tiempo era otra realidad. Y eso llevaba a que de cierta forma él estuviera ahí, sin mucho a veces convivencia social, más que cuando iban a visitar a la casa de su mamá porque él estaba ahí. Y la familia, conforme fue creciendo y se fue haciendo más grande, cuando los hijos tuvieron hijos a la vez, todos conocían al tío Mario. Un ángel. Este tipo, a pesar de todo lo que le había pasado, siempre tenía una sonrisa que darle a los demás. Siempre tenía cariño que darle a los demás. No importaba que no sabía leer, no importaba que a veces no eran las palabras correctas las que decía, todos entendían la intención. De alguna forma lo reconocía. Viendo sombras, los lograba reconocer. Y la vida fue avanzando. Y entonces, dentro de todas las familias, viene un pequeño ángel. Una niña llamada Margarita que por alguna situación
hubo alguna conexión con este tío. Hubo algo que hizo que ambos tuvieran como un vínculo muy especial. Un vínculo muy especial para el tío porque se acordaba de ella y cuando llegaba a la casa era la primera que la pedía ver. Vuelvo a decir, ver sombras, pero tenerla cerca, sentirla, darle un abrazo, tener sus cariños, escucharla, era algo especial. Margarita empezó a entender los gustos del tío Mario. Iba y le ponía sus películas. Y se ponía con él y sabía que les gustaban las películas de blanco y negro de Pedro Infante. Y a veces le explicaba lo que ocurría y el tío Mario ya se sabía hasta los diálogos y a su manera se los iba expresando. Y Margarita le gustaba pasar tiempo con él. Le marcó tanto la vida de Margarita que cuando ella decidió dedicarse a las cuestiones de educación, parte de su mente está enfocada también en su tío. Aunque su vocación va dirigida hacia los niños y le encanta trabajar con niños, su mente comienza a hacer preguntas. ¿Y será que el tío Mario puede aprender más cosas? ¿Qué cosas le puedo facilitar al tío Mario? Y comienza a buscar. El tío Mario no ve, pero sí puede aprender a leer. Hay personas que aprenden a leer en braille. Y comienza a buscar cursos y acercarle cosas. Y en ese inter comienzan a ocurrir cosas buenas en la vida de Margarita. A veces a las personas que obran bien les va muy bien. Y ella conoce una persona que se transforma en el amor de su vida y llevan una relación y empiezan las cosas a avanzar y entonces su vida está dividida por la persona que ahora es su pareja, el tiempo que le puede dedicar al tío Mario para que vaya aprendiendo y la educación, prepararse bien. Cuando esto estaba pasando, el tío Mario, su vida que está llena de sombras, comienza a tener un brillo especial. Comienza a tener esperanza, comienzan a notarle la familia que tiene una sonrisa que siempre la ha tenido, pero ahora es más brillante. Su vida está cambiando para bien. Pero la vida y el destino es el destino. Y cuando Margarita acaba de recibir una noticia increíble, porque se acaba de enterar que va a ser mamá, recibe una noticia desastrosa porque se acaba de enterar que el tío le acaban de detectar una enfermedad terminal y no hay un buen pronóstico. 3 meses después, 4 meses de embarazo, y con esos 4 meses de embarazo, está presente en el funeral del tío. Toda la familia está destrozada, pero ella especialmente, ese ángel, esa persona que le dio vida, esa sonrisa que quedó marcada, todo eso ya es parte de una historia. Ya no es parte del presente y trae un pesar tremendo, tremendo. Y es tanto el pesar que aun cuando va a ser mamá y eso la hace sentir muy bien, esa tristeza la tiene tan arraigada y le ha pegado tan profundo que una noche, antes de irse a dormir, pide en una oración y dice, por favor, tío, yo quiero volverte a ver, aunque sea una vez más. Quiero verte, quiero hablar contigo, me quiero despedir. Y tal vez es el deseo, tal vez fue otra cosa, porque en el momento en el que se va a dormir, es como si llegara a otra realidad, en la que está llegando a la casa de su tío. Pero hay algo extraño en este sueño. La sensación del tiempo es diferente, la sensación de realidad es otra, es demasiado real y ella está consciente. Y en el momento que va llegando a la casa del tío, se abre una ventana del segundo piso que nunca ha visto que se abra por él y se asoma el tío. Y le dice, Margarita, te extrañaba. Hablando de una forma más fluida, hablando bien, y en sus ojos se notaba que había recuperado la vista y le estaba viendo. Y le dice, tío, voy a ser mamá. Y le dice, sí sé, ¿me dejas darle nombre a tu niño? Y entonces ella le dice, ¿cuál, tío? Y le da un llavero desde arriba que tiene una Z. Margarita se queda viendo confundida y dice, no sé ningún nombre que empiece con Z, pero lo puedo llamar Ezequiel. Y el tío le sonríe y le dice, Ezequiel. Se voltea y nada más le dice, adiós Margarita, gracias. Ella se despierta con lágrimas. Sabe que tuvo contacto con el tío y sabe que ese es el momento en el que supo que él ya estaba bien. Hay un detalle. Para este momento, ella aún no sabe si va a ser niño o niña. Un mes después, resulta que sí es niño. Al día de hoy, Ezequiel tiene un par de años y todos recuerdan con mucho cariño al tío Mario, ese ángel que vivió en esa familia, que siempre tuvo una sonrisa para darle a los demás.
¿Y tú crees que los ángeles vengan aquí en diferentes formas? Te voy a contar una de las historias de amigos imaginarios más extraña que me ha llegado al canal. El día que Ana se casó, se dio cuenta de un suceso muy impactante, un suceso que para nadie tenía sentido, solo para ella. Resulta que cuando ella va saliendo de la iglesia, se sube en el vehículo que le iba a trasladar hasta el salón de fiestas. En el camino se fue topando muchas personas porque había como cierta fila de autos en lo que iba saliendo como de esta zona de la iglesia. Y a los lados de la fila de autos, muchos familiares volteaban y se despedían de los novios. Cuando llega al salón de fiestas, muchas personas le preguntaron por la niña que iba adelante sentada en ese vehículo. Aquí hay todo un tema. Es una boda, es una niña y eso en muchos lados es parte de la tradición. Por eso les extrañaba a todos que cuando le decían eso a Ana se le ponían los ojos vidriosos y empezaba a llorar. Y es que nadie conocía este pasado de Ana, nadie conocía este pequeño dato, porque si viajaras al pasado, casi 25 años atrás, cuando ella tenía alrededor de entre los 6 y los 7 años, ocurrieron unos eventos en su casa que hicieron que toda la familia se preocupara, porque no entendían lo que estaba pasando. Ana era una niña muy inquieta, andaba de arriba y para abajo. A Ana le gustaba tener juegos en la casa y, aunque las niñas se deben de vestir de rosa y con falda, a ella le gustaba también jugar con carritos y pelotas, y andaba por todas partes en esa casa. ¿Por qué? Porque era una niña que le gustaba divertirse y punto. Tenía 3 hermanos mayores, y no sé si por ahí un par de tías con las cuales platicaban, y aunque era una familia muy tradicionalista, pues Ana tuvo una experiencia de lo más variado. Divertida, alegre, cotorra, pero al final, la única niña que estaba en la casa. Eso le daba ciertos momentos de soledad porque los hermanos sí le llevaban cierta edad y ellos se ocupaban de otro tipo de temas, ¿no? A veces no tenían el tiempo para dedicárselo a una niña y estar jugando con ella. Fue ahí cuando empezaron a ocurrir cosas muy raras. Resulta que Ana, justamente los sábados y los domingos, subía al segundo piso de la casa. Se iba a una habitación que la tenían llena de triques, de estos artículos que servían en algún momento, pero después ya no era momento de utilizarlos y entonces los metían todos en esta habitación y tenía puras cosas como guardadas para utilizarlas después. En esa habitación del segundo piso había una ventana que daba directamente hacia afuera de la casa. Y Ana se paraba justo enfrente de esa ventana y comenzaba a platicar. Pero hay algo muy raro. Las primeras veces que platicaba así, creían que simplemente estaba haciendo lo que a veces hacía, que era expresar sus pensamientos. Así como, sí, ahorita voy a ir a hacer y voy a pegar con la pelota y me voy a ir a divertir acá y voy a ir a hablar con el tío y voy a ir a hablar con mi tía de este tema y no había nadie que le escuchara, pero eso era normal en ella, porque como era muy inquieta y le gustaba mucho platicar, pues eso era normal, eso lo hacía. Aquí había algo raro. Aquí parecía que respondía a preguntas. Porque cuando le empezaron a escuchar y a prestarle atención a esa actividad, notaban que decía sí, a veces me siento sola. No, pero sí estoy bien, mis papás me quieren mucho. Ay, muchas gracias, yo también te quiero. Y eso ya empezó a hacer que todos se preocuparan con quién está hablando. En esa habitación no hay nadie. Y es entonces cuando su papá, que se entera de esta situación, tiende una trampa. Habla con uno de sus hermanos y habla con el mayor de los hijos y les dice, ¿saben qué? No es normal lo que está haciendo la niña. No hemos querido ir a asustar y ver, porque se me hace que hay alguien afuera de la ventana, hay alguien que está hablando desde abajo, desde el primer piso, y como está viendo a la niña sola, le está sacando conversación. Ha de ser un adulto y no ha de traer buenas intenciones. No lo asustemos. Vamos a tenderle la trampa. Vamos a esperarlo y cuando la niña empiece a hablar, les doy la señal y lo vamos a perseguir. Ya vimos que esto pasa los sábados y los domingos. Pues esperaron al siguiente fin de semana. Comienzan a escuchar que la niña tiene este diálogo y se esperan 2 o 3 minutos para que la persona que está del otro lado de la ventana esté tan metida en el diálogo y se sienta tan seguro que no alcance a correr para cuando ellos se aparezcan. Es entonces cuando de la forma más sigilosa, este señor abre la puerta,
sale al patio, empieza a caminar y entonces da una indicación para que lo vayan acompañando y empiezan a ir todos marcando el paso, yendo lentos para asomarse. Y cuando llegan justo a dar esa vuelta que da a la pared, que en el segundo piso tiene esa ventana, el señor revisa que no haya nada en el piso que vaya a hacer ruido, y es entonces cuando se asoma. Y los otros dos salen porque van a correr apenas vean a esa persona. Y donde sale y se asoma, no hay nadie ahí. Y se queda parado. Sigue caminando lento, llega a la altura de la ventana y voltea, y ve que la niña sigue platicando. Pero hay una situación. No está volteando para abajo, está volteando hacia enfrente. Eso hace que nada de esto tenga sentido. La niña está hablando sola, tiene un amigo imaginario, pero le está haciendo a veces preguntas que son muy elaboradas para un niño. ¿Qué es esto? Y es ahí cuando buscan tener contacto con Ana y preguntarle qué es lo que está pasando. Y muy tranquila les dice, es mi amiga Lili. Vive en el espejo, en el vidrio ahí está. Y entonces te dicen, ¿cómo? Sí, aquí viene y me visita. Y dicen, pero, o sea, es una niña que ves del otro lado de la ventana. No, está en la ventana, en el vidrio, en el espejo. Ahí, cuando yo me paro, no estoy yo, está Lili, y con ella platico. Lili tenía unas particularidades. Déjame te explico. ¿Por qué no era el reflejo de Ana? Porque Ana es una niña de tez blanca, de un cabello rubio, y los ojos de un color cafecito claro. Lili tenía la piel morena, el cabello totalmente negro, y los ojos eran muy oscuros. No había nadie en la familia de esa característica a esa edad. Nadie. No coincidía que ella haya conocido a alguien dentro de la familia. No había ninguna Lili en la familia. Y es entonces cuando empiezan a vigilar y van, pero nadie logra ver nada de eso. Comienzan a platicar a ver si esto puede llegar a ser un problema y total que se vuelve un tema durante meses hasta que alguien escucha por ahí que los niños pueden tener amigos imaginarios, dan el tema por zanjado porque entonces es el tema de un niño, son juegos de un niño, ¿qué importancia tiene? Hasta 20 años después. Que Ana se está casando y todos ahora sí vieron a Lili sentada adelante de ese carro porque la descripción de esa niña era una niña de tez morena, de cabello muy oscuro y ojos también muy oscuros, y traía un vestido moradito, de color lila, muy elegante. Aquí hay un detalle. Ana y su esposo estaban adentro del vehículo, y ahí, en ese asiento, no iba nadie. ¿Tú qué crees que era Lili? ¿Algo bueno o algo malo? Si tú tienes una mascota que crees que te ha protegido, necesitas escuchar esta historia. Alma tenía una vida bastante agradable hasta que cumplió 30 años. A los 30 años su realidad cambió. Papá y mamá, que tenían una muy buena relación, los últimos 2 años ya no se llevaban tan bien. De hecho, para ser sinceros, cada día se llevaban peor. Habían intentado arreglar las cosas, pero no, nada funcionaba. Realmente ya no iban ni en el mismo barco, ni en el mismo carro, ni al mismo rumbo. Traían metas distintas, por eso decidieron separarse. Alma tiene 30 años y no es una chica que dependa de ellos. Vive en una misma casa porque le resulta cómodo. Pero a los 30 años ya ha tenido diversos trabajos y actualmente gana muy bien. Tiene una buena cantidad de ahorros, tiene auto propio. Y cuando mamá se empezó a refugiar en cuestiones religiosas al punto que se volvió casi una fanática, Alma dijo, yo llegué hasta aquí. Cuando veo a papá, solo me está hablando de mamá. Cuando veo a mamá, solo me está hablando de Dios. Y yo me llamaré Alma, pero esos temas a mí no me gustan tanto. Y así es que Alma, en estas circunstancias, fue cuando decidió, de una manera, digamos, muy silenciosa, decidió que se iba a salir. Iba a buscar casa. Y como venía de una situación como de mucho choque, decidió que iba a vivir sola. Empezó a buscar casas por diferentes lados y se topó una casa de un piso, amplia, muy bonita, que tenía todo como ella quería. La casa ya estaba previamente amueblada, tenía un espacio de cochera para un carro y tenía un patio que estaba padrísimo. Había césped y justo en la parte de atrás había como un tipo de bardita medianera. Estas barditas que te llegan como poquito arriba del pecho, pero no te terminan de cubrir la cabeza. Estamos hablando de algo de unos 50 a unos 70.
Entonces, Alma le gustó. Para muchas personas, una barda tan pequeña sería signo de que existe la probabilidad de un asalto, pero no en el barrio en el que eligió la casa. Ahí no había robos. Era un lugar muy, muy seguro y muy bonito. Pero hubo algo. La casa tenía algo. Le gustaba mucho. Se sintió atraída. Sintió desde que entró que es aquí. De esas cosas cuando haces un clic tremendo. Pero al mismo tiempo, era como si ocultara algo la casa. Como si no estuviera viendo del todo el lugar. Pero al final, le gustó. Y de las que había visto, era la mejor. Aparte, ya estaba harta de mamá y de papá, de sus discusiones y sus momentos y el pleito del uno con el otro. Y aunque estaban separados, ahí andaban en sus llamadas como perros y gatos. Y aparte, mamá con cosas de Dios, 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 Dios. Ya ocupaba su espacio. Necesitaba ya vivir sola. No lo pensó 2 veces. Revisa números, todo funciona, me voy a vivir allá. Se dio la oportunidad de vivir ahí cerca de 2 semanas, antes de invitar a su mamá y a su papá. Cuando los invita por separado, cada uno va y cuando fue el papá, no hombre, pues puras cuestiones de hija, pues cuídate mucho, que no te vaya a pasar nada, y esas cuestiones como sobreprotectoras que es parte del perfil de este señor. Ella no se tomó nada mal, le dio gusto verlo, se despidió y el papá finalmente se fue. Cuando llegó mamá, ahí sí fue otra cosa. Alma les esperaba un poco que toda la temática de esta mujer fuera todo en relación a oraciones y a Dios y pídele, porque parecía que era una forma de ella de refugiarse, de evadir la realidad. Pero hubo algo extraño. Cuando entró en la casa de Alma, ambas sintieron como si la temperatura bajara. Esta señora le dijo, ay hija, ¿segura que quieres vivir aquí? Y entonces Alma desesperada le dice, ay mamá, ya. Ya, o sea, ya firmé contrato, como si no supieras cómo se manejan estas cosas. No es que si voy a vivir aquí, ya vivo aquí y fin. No hay nada que platicar ahí. Dice, ay, cuídate mucho, hijita, esta casa está rara. Fin. No hablo más del tema. A partir de ahí, por primera vez, la señora no está hablando continuamente ni de oraciones ni de Dios, pero al momento de despedirse, la saca de la casa y le dice, hijita, ten mucho cuidado. Se siente rara tu casa. Si ocupas algo, avísame. Y se va. ¿Quién sabe si fue eso? O el hecho de empezar a vivir sola cuando durante casi toda su vida había estado ahí siempre en compañía de sus padres. El problema es que sin sentido alguno, porque estaba en el lugar que le gustaba, llevaba las actividades que quería, traía el ritmo de vida que se le antojaba, tenía las personas que quería que estuvieran en su casa cuando ella quería, se empezó a sentir rara, como apagada, como si ya ni la casa, ni el trabajo, ni la familia, ni los amigos fuera suficiente, pero tampoco sin ningún anhelo más. No era que buscara más cosas, era que ya simplemente se estaba volviendo la vida más gris. Y era raro, porque la casa tenía un color en ciertas paredes que era como un color aqua, pero era un aqua muy vivo. Ahora ella lo veía y lo veía apagado. Y se le hacía extraño eso. Su ropa, que algunos suéteres y algunas blusas los tenía con ciertos amarillos muy brillantes, los veía apagados. Y no se daba cuenta. Simplemente su vida se estaba tornando más lenta, monótona, apagada. Poco a poco se fue deprimiendo y la gente a su alrededor lo notaba y le decían, oye, estás bien, te noto triste, te noto como acongojada, más lenta, rara, como si estuvieras pensando en algo y sin energía. Y ella empezó a decir, sí, pero no sé qué es. Y empezaron a ir las cosas raras. Lo primero fue algo raro, pero no en un sentido malévolo. Fue algo raro muy bonito. De repente un día que llegó a su casa, justo en la entrada de la casa, hay una cachorrita hermosa y preciosa que tiene unos bigotes así largos, 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 y no sabe por qué, pero desde que la vio, Alma dijo, tú te llamas Mafufa. Y Mafufa para arriba y Mafufa para abajo, porque pobre Mafufa se veía que no había tenido una vida tan bonita, así es que lo primero que hizo cuando vio que no tenía collar con nombre, la llevó directo a un veterinario porque había una nena que necesitaba atenciones y eran atenciones más importantes que las que ella. Y Mafufa le empezó a traer vida y luz a su día a día. Pero algo tremendo, porque todos empezaron a ver que volvía a sonreír. Parecía que volvía a ser la misma. Cuando llegaba a la casa, lo primero es Mafufa. ¿Qué necesita Mafufa? Como vive en Mafufa,
se iba al patio y oye, con la pelotita que Mafufa la persigue y se la traiga, y le empezó a comprar juguetes y su vida giraba en torno a Mafufa. Y tal vez, porque la familia de Alma no era tan parecido y se lo pasó genéticamente a Mafufa, quién sabe. Pero Mafufa también era una perra un poquito extraña, porque empezó a desarrollar como una afición para hacer algo muy raro, muy poco usual. A cierta hora de la noche, comenzaba a rascar una de las puertas, la puerta que daba al patio. Las primeras veces se le hizo muy gracioso, y Alma se levantaba, le abría la puerta, y creyendo que Mafufa iba a hacer sus necesidades, simplemente veía cómo se iba caminando, se paraba en cierta zona del patio, casi en el centro, y desde la ventana de la sala la veía como permanecía ahí, viendo hacia esa barda medianera, pero como prestando atención en algo. Pasaba un buen rato, 1 hora, 1 hora y media, y se metía. Ya para la tercera o cuarta vez que Mafufa hizo eso, esta mujer estaba bien desvelada, así es que decidió ponerle esas puertitas que se ponen en la parte de abajo de la puerta, porque Mafufa no era una perra muy grande. Entonces, para que se saliera por sí misma, si quería salir y entrar, estaba bien cuidada, y bueno, iba a salir y regresarse ella sola. Oye, pero pasando los meses era raro, porque Mafufa hacía eso religiosamente. No era ahí donde hacía sus necesidades. Se quedaba como apostada, como en guardia, como esperando algo. En 2 o 3 ocasiones veía que la perrita se erizaba un poco y estaba alerta. Después de Mafufa y estos fenómenos raros con ella, y esa, digamos, forma de ser tan característica de esta perrita singular, vinieron las cosas que ya no eran tan buenas. Una sensación de miedo. La sensación que ahí, que en esa casa había algo más. No adentro, afuera. Una sensación de una presencia. La sensación de estar siendo observada. Y esas cosas empezaron a desarrollarse más y más y más, y la luz que había traído Mafufa poco a poco se fue opacando. Y ahora Mafufa, de alguna forma, al momento de estar en el patio, comenzaba a ladrar. Pero nada más en ese punto, y no se movía. Y empezaba a ladrar. Y no era un ladrido como de llamar la atención. Se notaba molesta, se notaba alerta. Era como si advirtiera algo. Y pasaron así otro par de meses. Está a punto de cumplir 1 año Alma en ese lugar, cuando ocurre una tragedia espantosa. Regresando de una noche de fiesta con un par de amigas, Alma llega a la casa y lo primero que hace, aun cuando viene con unas copitas de más, es decir luego, Mafufa, ¿dónde estás, Mafu? Y la perrita no aparece. Se preocupa porque Mafufa, no importa qué esté haciendo, aunque esté dormida, se levanta y la recibe. Y no aparece la perrita. Así es que comienza a buscar en todas partes. Y es ahí, cuando voltea a la ventana de la sala, que se da cuenta de algo tremendo. Algo horrible. Mafufa yace en ese punto del patio donde siempre estaba postada y la ve en una posición que no es normal. La lengua la tiene de fuera, la perrita se ve estirada. Cuando sale al patio, Mafufa tiene los ojos abiertos, la lengua de fuera y es obvio. Algo le pasó. Ella rompe en llanto, era su amiga, su compañera, su luz, la que la ayudó a salir como de esa depresión extraña. Y al día siguiente la lleva al veterinario. ¿Quién le envenenó? ¿Qué le hicieron? Y el veterinario no encuentra nada. Le dice, no te sé decir qué fue. A veces estos perritos pueden traer algún daño genético y pues, simplemente fallecen. Y dice, pero es normal. No es normal, pero no tiene nada. O sea, no le hallo de qué es lo que haya fallecido. Y a partir de ahí, esa presencia, esas sensaciones, solo empiezan a aumentar más. Y ahora, Alma comienza a vivir constantemente con una sensación de miedo. Todo el tiempo tiene miedo y empieza a ponerse paranoica, sensaciones de que le están observando. Y es raro, porque a la hora en la que ella ya sabía que Mafufa iba a ir al patio, ahora siente que algo comienza a acercarse a la casa, cada vez más cerca. Y está teniendo un miedo terrible, hasta que un día se habla, está en la sala y se habla a sí misma y dice, Alma, carajo, eres una adulta, tienes que sacar las cosas adelante, no te vas a ir de esta casa, vas a apenas cumplir 1 año y ya te vas a ir de aquí porque tienes miedo, pues si no eres una niña pequeña. Y donde está teniendo este diálogo con ella regañándose, escucha algo afuera, como un gruñido, como un crujido, pero es algo que llama la atención y ve la situación más espeluznante que ha habido hasta el día de hoy.
y ella espera que jamás pase algo peor que esto. Ve como una sombra que se ve más allá de 2 o 3 bardas después de su casa, comienza a asomarse, se empieza a estirar, 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 estirar. La hora es la hora en la que Mafufa va y se sienta en el patio. Y esta sombra que está altísima, te estoy hablando de algo que mide más de 2,5 metros fácilmente, de ahí se ve que salen como un tipo de membranas que son como brazos, y con esos brazos y esas otras 2 membranas que fungen como piernas, comienza a moverse como un cuadrúpedo, y la parte de arriba de la sombra queda un poco más hacia abajo como si fuera un tipo de cabeza, y esta cosa enorme comienza a avanzar hacia su casa. Es una sombra. Y esa sombra comienza a pasar de barda en barda y va directamente para allá. Aquí hay algo y hay un detalle. Cuando a Mafufa, el veterinario, le dio la opción de si la quería cremar, ella dijo que no. Y aun cuando no debería de hacerlo, la enterró en el patio de la casa, en el punto donde Mafufa se apostaba. Y fue muy extraño, porque la sombra, que iba caminando con muy buena velocidad y a muy buen ritmo al llegar al punto, se ve donde se estresó, pegó las patas al piso y la casa empezó a temblar tantito. Y hubo una sensación en la casa espantosa, como si algo enorme te hubiera gritado con un silencio sepulcral. Tal vez no lo entiendes, pero yo sé que varios de ustedes van a entender esa sensación. Ella vio que simplemente, después de que esta sombra se frustró porque no podía pasar de ese punto, desapareció. Estaba anonadada. Fueron cerca de 2 minutos de ver eso. No fue una alucinación, porque en el momento que esa cosa se fue, el miedo se fue junto con ella. Al día siguiente fue a hablar con su mamá y le dijo: mamá, ¿por qué me dijiste eso de mi casa? ¿Por qué me decías que la casa era rara? Dice: hija, había presencias en tu casa. Dice: mamá, pasó algo ayer. No me digas. Dame las llaves de tu casa. Mañana es un día un poco más largo y nos vemos en la noche ahí. Pero ¿qué vamos a hacer? Tú no te preocupes, mañana que regreses, yo me encargo. Conozco de este tema. Cuando Alma regresó al día siguiente y eran cerca de las 9 de la noche, la mamá estaba sentada en la mesa del comedor y escuchó, antes de entrar a la casa, Alma, escuchó que había alguien más, una voz que no reconocía la voz de una mujer, que estaba haciendo como rezos y había un aroma que despedía la casa, un aroma a hierbas quemadas. Cuando entra, ve a una mujer que trae un rosario, trae un bote con agua bendita y está haciendo unos rezos mientras pone agua bendita en una zona del pasillo. Finalmente voltea, va con la mamá de Alma, nos saluda a Alma y le hace una señal y le dice: está listo. Entonces le dice: mamá, déjame contarte qué fue lo que pasó ayer. Y ambas voltean y le dicen: no es necesario, no te preocupes. Se sale esta mujer, ni siquiera saluda a Alma, y la mamá de esta chica se detiene, le pone la mano en el hombro y dice: no te preocupes, hija, ya me encargué del problema, esa cosa no te va a volver a molestar. Alma me dice que tiene 3 años más viviendo en la propiedad y que esa fue la última vez que sintió eso. Y le quedaron claros 2 cosas. Existen los ángeles. Ángeles en vida y ángeles que te visitan después, como Mafufa. Pero también los demonios. ¿Tú crees que los animalitos pueden llegar a ser nuestros protectores? Prohibido dejar a tu bebé solo. Si no lo has bautizado, se lo puede llevar una bruja. Ricardo es el gran milagro de su familia. No solo es el último de 3 niños y no había muy buen pronóstico para su nacimiento, sin embargo nació y todo muy bien. No nada más por eso, es porque hubo un evento que marcó su infancia, pero él siempre se ha sentido como una persona especial, siempre le dieron un trato preferencial sus papás y sus familiares. Entonces, de cierta manera, él siempre se ha sentido querido, acogido y especial. Y se lo repiten una y otra vez: es que tú eres el milagro, tú eres alguien muy especial para la familia. Aquí hay una cuestión importante y es que a veces ciertas tradiciones familiares como el título que te ponen, el apodo que tienes o las cosas por las que hacen X o Y tradición, a veces con las generaciones se va perdiendo. Y aunque quiera de manera directa sobre Ricardo, él no sabía por qué le decían eso.
hasta hace un año. Estamos hablando que al día de hoy, Ricardo tiene 25 años y se acaba de enterar de una historia que lo dejó helado. Resulta que a él no le decían que era el milagro de la casa solo por lo que te conté que había un mal pronóstico de nacimiento. No, es por un suceso totalmente aterrador e inexplicable que la familia al día de hoy se lo atribuye a una bruja. Cuando Ricardo pasó sus primeros 3 meses en casa, los papás estaban muy atentos, que no le faltara nada. De hecho, pobres de sus hermanos, pero los descuidaron por completo. No en mala fe, pero es que venían de cierto proceso que había sido muy duro y que había mucho riesgo de perder al bebé antes de que naciera. Por eso cuando nació, toda su atención estaba puesta en él. Aparte, el niño tenía como una energía, un algo que lo desprendía. Todos decían, tiene ángel, tiene ángel. Y su mamá decía, es que este niño es especial. Pero no decía lo del milagro. El milagro vino después. Fue en esta temporada de esos primeros 3 meses, de cuando le ponían toda la atención, cuando pasó esto que estoy a punto de contarte. Un día, la mamá de este nene está con él, lo está cuidando, lo tienen al lado de la cuna, y le está cantando una canción de cuna esperando que ya agarre un poquito de sueño y se duerma. Entonces escucha la voz de su esposo, que le está hablando él del comedor, pero con cierta urgencia, y le dice, deja al niño en la cuna, ven para acá, necesito que me ayudes ya. Y él dice, espérame, lo estoy durmiendo, ven ya, me urge que vengas. Entonces ella agarra al niño, porque si le está hablando de esa forma, tiene que ser algo muy importante y tal vez, no sé, se le va a caer algo en la cabeza o necesita que ella ya esté ahí. Entonces ella deja al niño en la cama, sale de la habitación y donde sale, la puerta se cierra sola. Cuando se cierra, no cae en cuenta ni se asusta. A veces hay vientecitos, a veces hay diferentes cosas que la pueden mover. El problema viene después, cuando da apenas unos pasos porque viven en una casa no tan grande, y cuando ve la zona desde donde vino la voz, que es la sala y el comedor, las luces están apagadas y ahí no hay nadie. Y entonces recapacita. Mi esposo todavía no llega del trabajo. Nunca escuché la puerta. Mi esposo llega con los niños, ellos llegan y me saludan, vienen siempre de casa de mamá. ¿Dónde están? Cuando voltea, va a la habitación y es cuando se da cuenta que la puerta no solo está cerrada, está trancada. Pero no creas que es porque se puso un seguro. La cerradura se mueve de lado a lado y se siente donde algo se está metiendo. Es como si del otro lado hubiera alguien empujando la puerta, queriendo que nadie entre en la habitación. Los llantos del bebé, que al principio cuando lo dejó en la cama eran claros, ahora no se escuchan. ¿Qué le está pasando al niño? Esta mujer entra en una histeria directa, comienza a gritar, por favor, ayúdenme, mi bebé, no le hagas nada. Viven en un cuarto piso. No hay entradas por ningún lado más que por la entrada principal. Las ventanas de la casa, porque ahí en ese cuarto hay 2 ventanas, no dan a ninguna escaleras, ni ningún balcón, ni un alféizar, no hay nada que te pueda subir ahí. Y aquí hay algo muy extraño. Ella tiene la sensación, pero es una certidumbre absoluta, allá adentro hay más de una persona. ¿Cómo lo sabe? No sabe, no hay ruidos de pasos, no hay nada, pero está segura que hay más de una persona. Entonces, con esos gritos y todo, un vecino, que siempre ha sido cercano a la familia, viene y se acerca, toca en la puerta, ya va y abre, y le dice, es que mi niño, no puedo hacer que se abra la puerta y hay alguien ahí con él. Por eso, pero ¿quién es? No sé, se metió. Se te metió alguien en la casa. No te puedo explicar, ayúdame. Y va el señor corriendo a la puerta y comienza a tocar y le dice, si hay alguien aquí, o sea, la puerta está abierta, pero es como si alguien le estuviera empujando. Dice, yo sé, pero mi niño aparte no llora y ahorita estaba llorando, hay alguien ahí, hay alguien ahí. Total que entre los dos están empujando la puerta, no se mueve ni un ápice. Y en eso, esta mujer se acuerda que por ahí metido en un cajón, en una Biblia bien vieja que le dio su abuela, tiene una hojita que dice las 12 verdades. Va por la Biblia corriendo, y por intuición comienza a leer esa hoja y donde empieza a leerla, al llegar al final, la puerta se abre. La habitación está vacía, 2 de las ventanas están abiertas. Y aquí hay una situación. El llanto del niño se escucha, pero se escucha a lo lejos. ¿Dónde está? No está en la cuna, no está en ninguna parte. Y entonces comienza ella a seguir como el llanto y el descontrol, la desesperación le gana, pero al vecino no. El vecino está definitivamente asustado, pero él sí tiene el oído un poco más agudizado. Envuelto en colchas,
adentro de un armario, debajo de más colchas, está ahí el bebé casi asfixiándose. Solo porque estuvo tranquilo lo logró salvar. Pero ¿qué fue eso que los visitó esa noche? ¿Qué fue eso que se lo quiso llevar a Ricardo, el milagro? Dicen que fueron brujas. ¿Tú qué crees que haya sido? ¿Crees que se pueda maldecir al dinero? Humberto me mandó una historia que me llamó mucho la atención porque me decía, narrador, a mí me gusta el tema de terror por una situación que viví hace muchos años y dicha situación me cambió la vida para siempre. Es justo el tema del que te quiero hablar y me atrevo a compartirlo por algo. Nunca he escuchado una leyenda como la que vivimos en mi familia. Resulta que Humberto, al día de hoy, trabaja en el sector inmobiliario, está en el tema de las bienes raíces. Ya tiene un tiempo haciendo esto y le va muy bien. Él es un tipo bastante sobrio. Aunque le gusta la temática paranormal, es como muchos de ustedes no creen que exista. Y así está bien. Pero así como muchos de ustedes dicen, ¿qué persona tan incongruente? Si ya ha vivido cosas paranormales, ¿por qué no cree? Digamos que Humberto está en esa línea, en esa parte que divide el que aun cuando hayas vivido algo, no necesariamente eso va a hacer que creas en todas estas temáticas. Te voy a explicar qué es lo que le pasó. Resulta que él me narra que su vida era muy diferente hasta antes de los 15 años. Digamos, desde que nació hasta los 15 años, fue una persona, digamos, chiflada, déspota, un tipo que se le había facilitado todo. Él me cuenta y me dice, mira, narrador, lo primero es que durante los primeros años de mi vida, hasta mis 15, 16 años, yo fui una persona muy desconsiderada y muy inconsciente. Viví en un entorno muy extraño. Vivíamos, para que te des una idea, en una casa que no era grande, era enorme. Solo vivíamos mis papás, yo y mis 2 hermanos. Nada más. Era una casa que tenía espacio para que estacionaras hasta 6 carros. Era una casa que era de 3 pisos. No era una casa, si te das cuenta, era una mansión. Estaba enorme, el patio tremendamente grande, cabían 50 o 70 personas sin problema. Era un monstruo de casa. Pero te digo algo, no creas que te estoy fanfarroneando, no va por ahí. La casa era un asco. Estaba deshecha. Todas las cosas por dentro de esa casa o eran viejas o eran inservibles. Mis papás nunca tenían un trabajo en el que duraran mucho tiempo. Siempre eran trabajos eventuales. Y para mí, pues la vida era así. Tener estos lujos, aparentar las cosas, mostrarte como si fueras algo que no. Y malgastar mucho el dinero y tirarlo a la basura y jugar mucho con esa cuestión de la apariencia. Nunca invitábamos personas a la casa aunque teníamos el espacio. La casa estaba en pésimas condiciones. Nunca le invertía nada a la casa. Cuando llegué a mis 15 años, empecé a darme cuenta de eso. Si no había dinero en algunas ocasiones, ni para comer bien, porque mal comíamos, ¿por qué demonios vivíamos ahí? ¿Y por qué no vendían la casa a mis papás? Yo no entendía. Hasta esa edad me empecé a hacer preguntas, porque antes de eso era un inconsciente. Antes de eso viví en ese juego. Y después eso me llevó a otra pregunta. ¿Cómo carajos hicieron de esta casa? ¿Por qué vivimos en esta casa? Si mis papás casi ni trabajan. Y los dos cuando trabajan el dinero lo desperdician. Me tocó ver cómo en varias ocasiones que venía el pago de mi papá, mi papá venía con cajas grandes de cigarros. Cuando nos faltaban cosas que comer, cuando teníamos ropa remendada, mi papá llegaba con cajas de cigarros porque a él le gustaban mucho y que no le fuera a faltar al señor durante el siguiente tiempo. Era un tipo egoísta, cerrado en sí mismo y yo quiero a mi papá. No me llevo mal con él. Pero sí me empecé a dar cuenta de eso. ¿Cómo demonios hicieron de esta casa? Y después, una pregunta más importante. ¿Por qué todos los hermanos de papá y las hermanas de papá tienen casas como estas? Grandes, muy grandes, prácticamente mansiones, y están todas descuidadas. ¿Por qué ninguno de mis tíos trabaja? ¿Por qué a todos mis primos y a mis hermanos y a mí nos va mal en todo? Nunca me lo había preguntado. Y lo más importante, ¿cómo se hicieron todas esta familia de estas casas? Yo no entendía. Empecé a preguntar. Ahí está lo que cambió mi vida.
Cuando empecé a preguntar, me evadían el tema, no querían decirme nada. Y me di cuenta que había aquí gato encerrado. Hasta que en una ocasión, mi mamá, después de haber tomado unas copas, se le salió. Me dijo, pues nos las dio tu abuelo, nos las dio el papá de tu papá, ¿a poco no sabías? Pero si mi abuelo está loco, te tengo que decir esto, narrador. Yo al día de hoy tengo 41 años, pero desde que nací, mi abuelo estaba en el manicomio. Falleció cuando yo tenía unos 12 años, pero fue una persona con la que prácticamente ni contacto tuve. Alguna vez lo fuimos a visitar y fue todo. El señor estaba perdido. Nunca me había puesto a dar vueltas a algo que es obvio, ¿no? Pues si mi abuelo tuvo hijos, en algún momento tuvo que no haber estado loco. Nunca me lo había puesto a pensar. Vuelvo a decirte, yo era un inconsciente. Así es que ahora ya tenía dos preguntas. ¿Mi abuelo cómo les dio la casa? ¿Qué se dedicaba a mi abuelo? ¿Quién era él? ¿Y las otras casas qué? Comencé a preguntarles a mis primos. Resulta que algunos de ellos sí sabían un poco más. Todas las casas eran de mi abuelo. Mi abuelo era un tipo muy acaudalado. Y entonces yo volteaba y nos veía y decía, ¿qué nos pasó? Pues este tipo se logró hacer de esto. Y entonces me entró el miedo. Habrá sido un criminal. Y comencé a preguntarles y cuando les decía, oye, ¿el abuelo tenía algún negocio turbio? No, el abuelo era un aburrido. Los primos más grandes, los que sí lo llegaron a conocer. Pero aquí hay una cuestión. Muy poco tiempo. Porque para cuando yo nací, él ya tenía más de 10 años de haber perdido la conciencia. Él había perdido la chaveta. El punto es que lo llegaron a conocer un par de años y en ese par de años que sí tuvieron algo de relación, hay muchas historias que todavía se contaban ahí acerca de un tipo que era de armas tomar, que era muy decidido, que era un genio de la construcción. Este hombre resulta que trabajaba construyendo carreteras y estos puentes que son de retorno. Era un especialista. Le pagaban increíblemente bien. Era un contratista externo y tenía varios negocios. Como estaba en el tema de la construcción, hacer estas casas no fue que él las comprara, él las hizo. Por eso tienen cierta arquitectura, porque le encantaba el tema. De alguna forma, él se embebió tanto en el trabajo que descuidó a la familia. Y a la familia solo la llenó de lujos y fue su manera en la que de cierta forma se despreocupó y ya no tenía que estar al pendiente. Ganaba increíblemente bien, vuelvo a decirte, son 5 tíos, 5 mansiones y este hombre tenía más dinero. Para cuando yo nací ya se lo habían gastado todo, todo. Lo único que quedaban eran las casas. Pero yo seguía con la duda. Pues si mi abuelo le iba tan bien y todo era tan fregón, ¿qué le pasó? Y esta es la historia que cambió mi vida. Resulta que mi abuelo en esas construcciones de carretera y de puentes, él tenía cierta peculiaridad. Era un tipo, como te lo puedes imaginar, muy preciso, un tipo muy cuadrado, y había cosas que le gustaba hacer casi por rutina. Decían que era un tipo súper observador. Y el detalle, que él no se lo dejaba a nadie, era ponerle el nombre de los puentes. Él observaba, según lo que me dicen, como los entornos, y si observaba algo muy llamativo, muy icónico, ahí en el entorno, ese iba a ser el nombre del puente. Y tenía el puente de los Naranjos, te puedes imaginar por qué. El puente Nogales, te puedes imaginar por qué. El puente de las Hormigas, es obvio por qué. Él buscaba siempre que los puentes tuvieran nombre de algo que las personas al momento de verlo lo pudieran relacionar de golpe. Dicen que era increíblemente bueno y que sus contratos iban avanzando hasta que llegó el proyecto, el puente de los Ojitos. Ese nombre no se lo puso él, porque no lo pudo terminar. Se lo pusieron en honor a él. Y a mí me quedaba la duda, el puente de los Ojitos es un nombre ridículo. Que pudiera existir que le pongas nombre de los Ojitos. Y resulta que está la historia más aterradora que puede existir, que yo haya escuchado y no he escuchado nada como esto. Cuando él estaba en la construcción de ciertos caminos, que no me preguntes porque no tengo ni la menor idea de cómo elegían esos lugares o qué, hubo personas cercanas de, digamos, poblados que estaban ahí circundantes a la construcción, que se acercaron con los constructores y les dijeron, por su seguridad, desvíen la carretera y no pasen por esta zona de kilómetros. Justo coincidía, según lo que me dicen, por donde estaba el puente que él iba a poner del retorno. Platican que lo que les dijo la gente de alrededor es que era una zona donde hacían rituales
y que era una zona como ancestral, y que los rituales no pensáramos en cosas bonitas, eran rituales macabros. Ahí vivían algunos pueblos que buscaban tener también poder y estaban dispuestos a muchas cosas, y decían que no perturbaran a los espíritus que en algún momento gobernaron la zona. Al final, narrador, yo no creo en esas cosas. Yo me dediqué el resto de mi vida a puras cuestiones que son más como de esta área de compras-ventas. Soy muy práctico, pero no deja de ser un tema que me ha volado la cabeza. Te vuelvo a decir que mi abuelo es un tipo que hace las cosas bien, es preciso, le va increíble, tiene un montón de dinero, se puede dar el lujo de construir las casas que quiere. Y ante estas circunstancias, cuando le vinieron a llamar la atención y decir que se mueva, él nada más, me lo imagino, les ha de haber dicho como no sean ridículos, la obra ya está, el proyecto se trazó, fin, no hay nada que argumentar aquí. Y aquí es donde viene la parte más turbia. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Nadie sabe a ciencia cierta. Te voy a decir mi versión de la historia, porque esta versión son puros trozos de historias que me fueron contando la familia de diferentes fuentes. Unos dicen que fueron de la policía, otros dicen que fueron de los peritajes de las personas que estaban ahí de cuestión forense. Algunos terminan diciendo que también del hospital psiquiátrico, que algunos novatos que se acercaban al área donde estaba el abuelo iban tomando apunte de las cosas que decía, y de ahí vienen diferentes fragmentos de la historia. Te lo voy a decir en mi versión. Parece ser que cuando ya llevaban avanzadas las construcciones y estaban justo ya en la parte del puente, se quedaron un día, porque esta zona era una zona desértica, se quedaron un día a trabajar a altas horas porque el abuelo ya le urgía terminar la obra. Pasaron de las 12 de la noche. El problema fue que hubo una lluvia repentina, y cuando te digo lluvia no te imagines un poco. Es como si el cielo se hubiera abierto y hubiera dejado caer un torrente, un mar de agua, porque, por lo que entiendo, el agua les llegaba muy por arriba del pie, poquito más abajo de la rodilla. Ahí, y aquí vuelvo a decirte, esta es mi versión, parece que vieron algo enorme que empezó a levantarse del piso. Una criatura, algo vivo, porque todos empezaron a alejar. Se escuchaban gritos, las personas decían que era lo que les decían los lugareños, que ese suelo estaba maldito, y entonces veían cómo esa cosa se movía, y el abuelo dijo, esto es un cocodrilo, hasta que vieron que esa cosa se paró en sus patas traseras. Cuando se paró en sus patas traseras, era tan enorme que empezó a cubrir prácticamente toda la luz que estaba reflejando la luna. No te sé decir exactamente cómo logró eso, pero lo que me imagino es que no era un cuerpo físico, sino algo que estaba ahí, porque parece que los envolvió como si fuera una manta negra. Los hizo estar en algún tipo de oscuridad. Por las historias que me cuentan que el abuelo estaba diciendo, no veo nada, ¿dónde están? No los veo, ¿dónde están? Y el abuelo tenía por sus equipos, llevaba todo un protocolo, linternas, luces por todas partes, pero era como si se hubiera quedado ciego de un momento a otro. Y después empezaron a gritar las personas diciendo, ¿qué son esos ojitos? Porque parece que de la oscuridad de esa manta oscura empezaron a abrirse como pequeños párpados por uno y otro lado, muchos, cientos y cientos y cientos de miraditas, y después empezaron los gritos, gritos de dolor, personas pidiendo auxilio. El abuelo lo encontraron al día siguiente por la mañana, porque ellos no hicieron el reporte de llegada y las personas encargadas en la base no se podían comunicar con ellos. Por más que mandaban informes al radio, no les respondían, así es que mandaron una cuadrilla a revisar y encontraron a mi abuelo sin piernas, ahí, tirado en medio del campo. Lo daban por muerto, y cuando estaban a punto de llevarse el cadáver reaccionó y empezó a gritar, los ojitos se los están comiendo. Dicen que fuera de mi abuelo no había ningún cuerpo completo. Era como si se tuvieran topado con una bestia carnívora y se devoró a prácticamente toda la cuadrilla con la que él trabajaba. Desde ahí me quedó claro el por qué quedó loco. Si él vivió algo así, no encuentro manera alguna en la que pudiera haber vuelto a la normalidad. Narrador, no sé de esta historia
si exactamente así se dieron los hechos y pasaron más cosas, porque mi abuelo nunca la pudo contar. Vuelvo a decirte, trozos. Unos dicen que del examen de los peritos, otros dicen de la misma investigación que hizo la policía, de los lugareños, y otros más dicen que son las cosas que de repente vociferaba, porque a veces, si él estaba llevando su vida normal, ahí en lo más normal que se podía en esta institución psiquiátrica, y veía pasar una sombra grande, empezaba a narrar parte de eso y empezaba a decir, la sombra nos está cubriendo, ¿dónde está? No los veo. Y se quedaba como en un bucle repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y lo mismo, y si de repente empezaba a llover, no, el agua va a venir, el cocodrilo, el cocodrilo. Creemos que es parte de la misma historia. Es lo que yo creo. Ya no tuve jamás oportunidad de hablar con mi abuelo en vida. Lo único que sí te digo es que igual, así como no sé si exactamente pasaron así los hechos, tampoco tengo idea si la conclusión a la que llegué es la correcta, pero digamos que a los hechos me remito. Lo que yo creo es que mi abuelo no solo quedó loco, sino que también quedó maldito. Y quedó maldito todo lo que obtuvo por ese trabajo, porque no me explico que ninguno de la familia que ha tocado ese dinero que él generó, al día de hoy haya hecho algo bueno. La familia está deshecha, está destruida. Solo yo fui el único que después de conocer esa historia, quise romper la maldición. Y al día de hoy, después de que vendieron la casa y que hicieron algunos negocios, jamás acepté un solo peso de ellos. Y me ha ido bien, porque yo creo que de alguna manera mi abuelo maldijo a todos sin haber querido. Y con esa historia, Familia Nocturna, hemos llegado al final de esta fogata de historias. Así es que cuéntame, por favor, ¿llegaste al final de una o tuviste que hacer una pausa? Y si tuviste que hacer una pausa, ya te la sabes. Suscríbete, dale like y coméntame cuál fue la historia que tuviste que hacer la pausa. Y si pudiste llegar de una, ponme narrador, llegué de una y mi historia favorita fue. Y escríbemelo ahí, por favor, para ir sabiendo en la Familia Nocturna, que ya cada vez son más los que llegan al final de una, cuáles son las historias que más les gustan. Aparte, si quieres apoyar este contenido, por favor, compártelo para que cada vez seamos más en esta Familia Nocturna. Una vez dicho esto, te deseo muy bonita noche y que tengas dulces pesadillas. Y nos vemos en el sábado de sombras. Bye bye.